18 minutos más, llegamos a las 11 de la mañana y continuamos transmitiendo para todo El Salvador. Día lunes, el día de hablar de la asesoría migratoria que tanto lo necesitan. Así que usted ya lo conoce, buen amigo de la casa, tiene muchísimos años de estar por acá, Heriberto Rivera Vélez, asesor migratorio. Heriberto, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás tú? Muy Henry, un bien. placer estar aquí. Mira, podemos decir, aunque a la gente no le importa, una migraña 24 quilates. Ay, Apurado esta mañana porque ya se me rompieron los lentes para poder ver, así que hoy ya estamos listos. y con mucho trabajo sobre todo, porque el tema que vamos a tocar a continuación, creo que la mayoría de personas andamos buscando una visa para ir de turista a los Estados Unidos, que es si no me equivoco, el formulario DS-160, ¿verdad? Así es. Ok, hablemos de ese. ¿Qué es? ¿Cómo hago para aplicar? Bien, Henry, elegí este tema por los errores, o mejor dicho, horrores que estoy viendo en mi oficina que está cometiendo las personas que aplican para visa. A veces cuando lo hacen personalmente o a veces cuando se lo hacen en otras oficinas. Mira, aquí hoy muchas oficinas están ofreciendo el servicio de procesar visas a diferentes personas y la competencia es buena, es excelente. Hay muchas oficinas de asesoría migratoria. Ahora, yo lo que les pido es, si van a hacer un proceso a las personas, están pagando por ese proceso, que le dediquen tiempo y que lo hagan correctamente. Pero estoy viendo unos errores innecesarios. Entonces, la persona, si usted va a aplicar para visa, la persona que se lo va a hacer, exíjale que le haga un buen proceso, que tal vez le haga una buena preparación, el formulario que sea digitado en inglés. Pregúntele a la persona que le va a hacer el formulario si habla inglés o si le puede digitar un buen formulario, y ya vamos a hablar del ítem que es más importante en ese formulario. Pero te puedo explicar un error que vi el viernes en mi oficina, una descripción. El formulario de visa pide que usted describa quién es. Ahí dice un ítem que dice briefly describe your duties, brevemente describe quién eres. Y esta descripción era una carta dirigida al cónsul en español. O sea, estimado señor cónsul, explicándole larguísimo, pero no tenía esencia, no decía casi nada. Entonces, esa descripción, el cónsul al leerla primeramente en español, va a ser difícil que el cónsul considere dar esa visa. Entonces, y ese y muchos otros errores que estoy mirando. Hablemos de esos errores, Heriberto. Es importante mencionarlos porque a lo mejor muchas personas que nos están viendo no saben por qué les negaron la visa y a lo mejor no estaba bien específico o no le daba la oportunidad al cónsul de saber qué hace en realidad. Sí. Mira, muchas personas, en el caso de las mujeres, omiten ciertos datos de ellas, si han usado otros nombres antes, si fueron casadas, a veces las personas han tenido otros nombres y omiten esa información. O personas que han obtenido visa, en el proceso de visa, no dan la información de su visa anterior o los viajes que hicieron a Estados Unidos, y el formulario pide que hables de los últimos 5 viajes, la fecha que ingresaste a Estados Unidos y el tiempo que estuviste allá. Otros, en el varón, que el formulario es más extenso, pide información adicional de tus estudios, del trabajo que tuviste anteriormente, y he notado que están digitando esa información en español en muchos casos la omiten también. Otro error que cometen las personas es que las preguntas de seguridad no las repasan en detalle, no las repasan, o la persona que le diste el formulario toma por sentado que esta persona nunca estuvo detenido o que tal vez nunca estuvo en Estados Unidos o tuvo una deportación. Otros dicen, mire, si pasaron 10 años ya de que usted lo deportaron, ya eso no existe, ya lo borraron. Tal vez no hay castigo después de 10 años en algunas cosas, pero eso, si te toman las huellas a tu ingresar en Estados Unidos, siempre permanece en el sistema. Entonces, si omites esa información, es fraude. Si tuviste una deportación, entraste indocumentado y tuviste un proceso migratorio. Entonces, son errores que están cometiendo en las personas que han sido detenidos antes. Si tú tuviste una detención, digamos, tuviste un accidente de tránsito o cualquier problema que hubo, te detuvieron y te llevaron a una delegación, te tomaron las huellas, es importante que lo digas en el formulario, aunque nada haya salido de ese proceso. Pasaste unas 24 horas y te dejaron ir y nada salió, no salió un juicio. Es importante que lo menciones que hubo esa detención, porque la embajada tiene acceso a esos récords y si no lo dices, va a ser fraude también el formulario porque estás omitiendo información. Y así hace pregunta. La pregunta del formulario no dice si ha salido culpable de algún crimen o cualquier cosa, dice, ha sido detenido. O sea, si tú tienes un problema de tránsito y te llevan a la delegación, fuiste detenido. Aunque no fuiste a juicio, aunque no saliste culpable de nada, es importante mencionarlo. Estamos hablando si fue detenido en Estados Unidos aquí, o aquí. Aquí en El Salvador, por supuesto. Y muchos creen que esa información no tiene acceso a la embajada, que porque nada sucedió
de ese incidente, de esa detención, creen que no tienen que mencionarlo en el formulario y ahí se meten en problemas. Y si, digamos, fue un error, o sea, lo agarraron y fue error, ¿lo tiene que mencionar también? Tienes que mencionarlo porque hubo una detención y explicas en detalle en inglés qué sucedió. Mire, hubo un incidente de tránsito, alguien me dio, hubo una trifulca o algo así por el estilo, nos detuvieron a las dos personas, después de cierta investigación salió que yo era inocente y todos los cargos fueron quitados en mi contra. Entonces, explicar en inglés en detalle qué sucedió, para que así el cónsul se dé cuenta, porque al tomarte tus huellas, la embajada puede tener acceso a ese set de huellas salvadoreño y si no lo dices te va a perjudicar. Muchos creen que por decir esa información les va a perjudicar, al contrario, si no lo dice le va a perjudicar. Hay que ser sinceros a la hora de llenarlo. Es muy importante, Henry, que se diga a la hora de aplicar para la visa. Ok, ahora Heriberto, ¿por qué es tan importante que la persona que nos va a ayudar o si nosotros vamos a llenar el formulario sepamos inglés? Pero inglés, ¿verdad? No inglés de traducción de diccionario o Google. Mira, el inglés es esencial especialmente cuando tú vas a hacer ciertas descripciones tuyas. Digamos, Henry, en tu trabajo que participas en este programa, o sea, eres parte integral de Hola El Salvador, si tienes un título universitario en lo que sea en comunicaciones, tienes otro trabajo en la radio, tal vez tienes un negocio, es importante que la persona que te va a digitar ese formulario, sepa cómo explicar todo eso en inglés, entendible para el cónsul, porque yo le llamo al formulario de visa el currículum ante el cónsul. Ese es el que habla por ti a la hora de la entrevista y el cónsul va a verificar esa información usualmente antes de entrevistarte. Si solamente en ese formulario te viene y le dices, soy presentador de televisión, o sea, o de Hola El Salvador o algo así por el estilo, ¿qué le estás diciendo al cónsul? Nada. Quizás ni nos ve el cónsul. Así es, entonces es importante que comencemos allí. Si tienes una educación superior, tengo mi título universitario en tal rama, entonces, pero en inglés. I have my bachelor's degree en tal cosa. Explicar. Tengo esto y esto y esto, trabajo en El Salvador, trabajo en el programa Taxi de la radio tal, tengo un negocio y explicar en detalle qué es tu arraigo en El Salvador, a qué te dedicas y de ahí proviene tu solvencia económica. Pero si no le decimos eso al cónsul, no estás utilizando el formulario a tu favor. Lo mismo, te pongo por ejemplo un ganadero, que es un ejemplo que me gusta utilizar, o personas que tienen agricultura y ganadería aquí en El Salvador. Es no decir solo, I am a farmer o I am a cattleman. Eso no me dice nada en inglés, o si lo decimos en español. Es explicar, tengo un negocio de agricultura y ganadería, si es familiar decir que es un negocio familiar, tengo tantas cabezas de ganado, tengo tantas manzanas de terreno, produzco tantas botellas de leche al mes. Explicar en detalle, hacemos productos lácteos, o sea, ¿qué es, de dónde proviene tu solvencia económica? Heriberto, ahí ya tú le dices al cónsul quién está haciendo. ¿El formulario da espacio como para explicar eso claro o está limitado a unas cuantas líneas? Antes estaba limitado, hoy no, yo puedo usar 5, 6, 7 oraciones, 10 oraciones explicando quién es la persona en ese formulario, dependiendo que sea. Algunos tienen una explicación corta porque solo tienen un trabajo, algunos tienen muchas cosas, entonces tenemos que explicarlo más en detalle. Mira, Heriberto, me llama mucho la atención esto y también a la hora de ir a la entrevista. ¿Qué es lo que tiene que ir ahí redactado y la diferencia con lo que voy a ir a decirle al cónsul? Tú dices en el formulario... Digamos, en el formulario ya dijiste eso, el ganadero, tengo tantas cabezas de ganado, tanta leche, así es. Y, digamos, cuando ya estoy frente a él, ¿le tengo que repetir eso mismo o le tengo que agregar un poquito más a detalle de todo lo que hago? Mira, si el cónsul te pregunta a qué te dedicas, que a veces hace esa pregunta, pero hace esa pregunta usualmente, yo he notado con mis clientes que hablo con ellos después que fueron a la sección consular, cuando hago una explicación en detalle, a veces el cónsul no va y hace preguntas, no te hace preguntas porque ya lo vio en inglés. Posiblemente te pregunte si quiere que profundice más en algo, pero si no lo explicas, si dice solamente, digamos, soy abogado, I'm a lawyer, I'm an attorney, explicar, porque si tú eres abogado, ¿en qué trabajas? ¿Tienes tu propio bufete? ¿Trabajas en la Corte Suprema o trabajas en alguna otra entidad o trabajas en una oficina grande? Entonces explicar ahí en detalle, si eres notario, explicarlo también. Pero con que tú digas ahí soy abogado, no le dices nada al cónsul tampoco, porque puedes ser abogado y no estar trabajando en tu rama tampoco. Sí. Entonces explicar ahí en detalle. Y no mienta ahí, no, ¿verdad? Tampoco, porque le van a preguntar y se va a quedar en el aire. Así que pilas con eso. Si el cónsul te hace esa pregunta, tú decirle, mira, esto es lo que yo hago, y no solamente limitarte también a una palabra. Si lo explicaste en inglés,
volver a explicar en español lo que dice ahí, por supuesto. Heriberto, otra cosa importante es demostrar los ingresos. ¿De qué manera se hace? Porque, digamos, me di cuenta de una persona que le negaron la visa porque cuando iba a ir a la entrevista, automáticamente pidió prestado $2,000, hizo el ingreso de los $2,000 a la cuenta. Sí. Y creo que algo por ahí fue, entonces se la negaron por eso. Cuando le pidieron la cuenta bancaria, automáticamente le dijeron no. Mira, eso es un error. Mejor es no llevar ninguna cuenta bancaria y decir que tiene el pisto debajo del colchón. Así, esa es la cosa. O enterrado en barriles en el patio, como sea. Pero mira, hay personas en El Salvador que no tienen cuenta bancaria. Yo he tenido muchos clientes que no tienen cuenta, pero tienen su solvencia económica, o tienen tarjeta, o tienen ingresos. Pero dicen que no quieren tener una cuenta bancaria, y eso es razonable también. Hay personas aquí también, pues la solvencia económica la demuestras mediante la cuenta, pero también el trabajo que puedas tener o el negocio que puedas tener. Si tienes un empleo, vas a llevar tu constancia salarial, de que cuánto ganas. Muchas personas en El Salvador tienen negocios informales, yo lo veo mucho en mi oficina, y ahí puede causar problemas, porque si el cónsul sabe que tienes un negocio, en muchos casos puede pedir el registro de IVA o de la renta anual para que le demuestre los ingresos que estás teniendo. Aunque hay también aquí negocios que no hay que pagar, como el de transporte, que usualmente no tienen que pagar, o agricultura, que no tienen que tener ciertos registros, es lo que muchas personas me han dicho a mí. Heriberto, pero digamos, una persona que tenga su puesto en el mercado, Así es. que no da factura, no emite IVA, ¿cómo se refleja en ese momento? Mira, yo lo que le recomiendo a la persona, que la mayoría de los negocios del mercado, y he tenido muchos clientes en los diferentes mercados aquí, es solamente si tienes un permiso, a veces tienes un permiso para tener ese puesto, que dice tal puesto, algunos clientes tienen 2 o 3 puestos en el mercado, que lleven esa autorización de la alcaldía que tienen ese puesto. Es lo único que tienen para demostrar que tienen ese negocio. Usualmente la cuenta bancaria, los depósitos que estás haciendo en tu cuenta bancaria también. Pero ahí el cónsul es el que va a sopesar, en muchos casos son negocios informales y el cónsul emite la visa sin problema, dependiendo de la persona y la confianza que te tenga a ti a la hora de la entrevista, porque así se basa mucho en eso. ¿Sería recomendable, digamos, que alguna persona en el sector informal, digamos, alguien que vende a diario algunas cosas, el dinero que recibe, sería bueno que lo remese al banco para demostrar el ingreso diario? Claro que sí, porque es lo que yo recomiendo en una cuenta bancaria, darle movimiento a esa cuenta, remesar uno cada 2 días o todos los días, porque si tienes un negocio vas a llevar ese dinero al banco, no lo vas a tener guardado. Algunas personas siguen invirtiendo el dinero, pero digo, por lo menos haga una remesa a la semana en su cuenta para que vayan nutriendo esa cuenta de ahorros, esa cuenta corriente, y al cónsul solicitar ver esa solvencia económica, que la tengas allí. Mira, 9 de cada 10 personas que aplican para visa, la mayoría, el cónsul no pide nada. El formulario es el currículum ante él, debe hablar por ti. Si el cónsul pide algún documento, yo le doy un listado de los documentos que tienen que llevar, pero es importante también tenerlos a mano si el cónsul los pidiera, muchos no los tienen. Exacto. Heriberto, otra cosa, con el formulario, me acuerdo hace un montón de años, uno creo que lo llenaba a mano o algo así, Así entonces le quedaba una copia a uno. Ahora sé que automáticamente uno lo llena en la computadora y se va para la embajada. ¿Podemos obtener una copia de esto para recordarnos lo que pusimos ahí? Mira, muchas personas llegan a ciegas a la sección consular porque la persona que le digitó el formulario no le dio copia de lo que digitó, que pueden ser 4, 5, 6 páginas dependiendo de la persona que esté aplicando. Muchos creen que la hoja que le dan, que es una hoja con código de barra, es lo único formulario de visa. Ese es el formulario que se presenta en la embajada, que uno lo puede imprimir después que has confirmado toda la información está correcta. Imprime, si ese es el formulario que se lleva con el código, el cónsul lo lee y todos los datos que se digitaron aparecen en la pantalla del cónsul. Pero es importante que exijan que le den una copia del formulario que fue digitado para que no vayan a ciegas. Y, por ejemplo, yo en mi caso le imprimimos una copia al cliente y se lo damos para que verifique la información, verifique los datos de la dirección, de información de El Salvador, que verifiquen su fecha de nacimiento, datos de sus padres, si hay algún nombre mal escrito, así por el estilo, porque si tú no verificas esa información, estás yendo a ciegas a la embajada. Y te voy a dar un ejemplo de hace unas semanas atrás. Un cliente llegó y alguien le había digitado el formulario, no le dio copia, y el cónsul en la entrevista le preguntó qué ingreso tenía, y él le dijo que tenía un ingreso de $2,000, y el cónsul le dice, no, aquí dice 200, o sea, le faltó un 0, fue un error de dedo, pero le cometió, la persona que digitó cometió ese error en el formulario, y terminó el cónsul negándole la visa, porque había una discrepancia, lo que decía el formulario y lo que dice él, y tal vez él tenía una constancia de empleo de $2,000, pero el cónsul ahí
Sí, No, hay no, que tomarse su así tiempo es. para revisarlo, entonces hay que ir. Revisarlo, pero tener esa copia. Tú tienes esa copia a mano y también la tienes para una referencia futura. Sabes ahí que si te niegan la visa, qué se digitó en ese formulario anterior, para que así no empieces a cambiar información en el siguiente. Exacto. Heriberto, ¿de qué depende que te den la cantidad de años la visa? Porque hay personas que se la dan por una entrada, sí. hay otros que he visto, no sé si 5 años, y la normal, De 10. un montón de gente de 10 años que se la dan. La visa más común que emite el consulado es de 10 años. La visa B1 pleca B2. B1 que significa business, negocio, B2 significa turismo, placer. Y es la que le da mayormente a la persona adulta, y a los no jóvenes hoy le está dando la de 10 años también. Hay veces que una persona va por, digamos, Henry, el Canal 12 te quiere enviar a Estados Unidos y no tienen visa para un seminario, para un trabajo que tienes que hacer, y dependiendo del tipo de visa que sea, te van a dar una visa, pueden dar una visa por 90 días. O si vas en Las Vegas, que dan tantas ferias, tienes que ir a una feria y te está pagando la empresa, tienes una carta de invitación para esa feria, te pueden emitir una visa por 90 días, una entrada solamente, y así es como la puede emitir el cónsul. Aunque he tenido casos, por ejemplo, muchas personas que van a entrenamiento aeronáutico a Seattle, Washington, que he hecho muchas visas de ellas, a veces el cónsul emite la visa por 10 años, he tenido esos casos también. Todo depende del cónsul que atiende al tiempo que va a emitir esa visa, pero la más común es que te emitan una visa por 10 años. Heriberto, aquellas personas que quieran renovar la visa de turista, Ajá. siempre lo tienen que hacer con el sistema que está, que ya no van a la embajada, sino que le envían y pueden llegar, y creo que en algunos pequeños casos los citan otra vez en la embajada. Pero tienes que llenar los requisitos. Digamos, si la visa está por vencerse o se venció dentro de los últimos 12 meses y esa visa fue emitida en El Salvador por 5 o 10 años, entonces sí puedes utilizar ese sistema, que no te vas a presentar a la embajada en primera instancia. Hay que recordar que el cónsul se reserva el derecho de llamar a la persona si hay cualquier duda, cualquier problema en tu aplicación de visa, yo tengo clientes que los han llamado, hubieron detenciones, antes los llaman para ver que hablen sobre esa detención que tuvieron. Entonces, la mayoría, si llenan los requisitos, usualmente van a emitir esa visa, en la mayoría de los casos. Hay un porcentaje que sí lo citan a la sección consular para que expliquen cierta información. Perfecto. Heriberto, últimas recomendaciones para aquellas personas que quieran sacar la visa o que la quieran renovar. Mire, yo le recomiendo a las personas, especialmente esta época, que muchos quieren viajar. Si está buscando cierta oficina que le haga su proceso de visa, si lo va a digitar usted, esté consciente de lo que va a digitar en ese formulario. En especial, como le digo, para mí el formulario es el currículum ante el cónsul, debe hablar por usted ese formulario, y el ítem más importante para mí es lo que lo describe a usted. Debe ser en inglés esa información. Muchas personas siguen digitando esa información en español porque no hablan inglés. A veces ponen un inglés pateado en el formulario, un inglés difícil de entender porque empiezan a buscar traducciones, por ejemplo en Google, y a veces las traducciones son completamente incorrectas, o hacen traducciones literales. Un ejemplo sería el visitador médico, que tengo ahí como ejemplo, visitador médico, ponen health visitor, estos son un ejemplo, y esa traducción está completamente incorrecta. Un visitador médico en inglés sería un pharmaceutical salesman o saleswoman. Entonces, esa es la diferencia. Buscar a alguien tiene mucho que ver. O sea, muchos creen que el formulario no tiene nada que ver en el proceso de visa, pero es tan importante, para mí es lo más importante del proceso de visa, porque usualmente el cónsul puede tomar una decisión basada en ese formulario sin hacer preguntas y sin pedir ningún documento. Entonces yo los animo a que busquen una persona idónea que hable en inglés a esa oficina, que le pueda hacer un formulario y exija que le den una copia de lo que se ha digitado, para que usted no vaya a ciegas a la entrevista. Perfecto, Heriberto, muchísimas gracias. Los contactos de Heriberto aquí se los doy. Mire, lo puede llamar al 2298-9685, 2298-9686 y al 2298-9330. Si le quiere escribir también, está su correo tv.ayudamigratoria@gmail.com. Y Heriberto Rivera, solo hay uno, mire, como decimos aquí en El Salvador, que no le den paja. Oye, Heriberto Rivera, solo hay uno. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias, Henry, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos.